No es, yo diría específicamente una crisis económica, es una crisis del sistema capitalista que tiene varios aspectos. Es una crisis financiera, económica, alimentaria, climática, y hay una interconexión entre estos varios elementos de la crisis. Bueno, la crisis financiera, las causas son claras, es una sobreproducción de viviendas en Estados Unidos combinada con un montaje de deuda totalmente artificial, un montaje totalmente arriesgado de los años 2003 hasta los años 2007. Explotó la burbuja especulativa en el sector inmobiliario en Estados Unidos y este montaje de deuda se derrumbó. Y como centenares de bancos, los mayores bancos de Europa, por supuesto de América del Norte, habían invertido mucho dinero en ese montaje de deuda, todo el sistema financiero privado de Europa Occidental y de América del Norte fue impactado. Eso es 2007-2008. Esa crisis financiera que empezó en Estados Unidos se contagió. El sector inmobiliario entró en crisis también en Irlanda, Gran Bretaña, España. Ustedes en España o en Cataluña están totalmente involucrados en esa crisis, y yo diría en Cataluña, España, ustedes están solamente en medio de la crisis, no está al final de la crisis. La crisis inmobiliaria no ha terminado en España y se calcula que la vivienda está todavía sobrevaluado tipo 50%. Entonces tiene que bajar los precios y la crisis va a seguir. Entonces es una crisis, yo diría, típica de sobreproducción y de deuda privada. Ahora, la contagión con el tipo de rescate de los banqueros por los estados, pasamos de una crisis de la deuda privada a una crisis de la deuda pública, porque los estados, para rescatar a los banqueros, se endeudaron y tenemos una explosión de la deuda pública de los estados. Y con esto vuelve las políticas neoliberales de ajuste del gasto público. Es decir, que nos dicen ahora que hay que reducir el gasto público en términos de gasto para la educación, para la salud, que hay que reducir el gasto a nivel salarial para los funcionarios públicos, etcétera, que no hay más dinero para inversión pública, todo esto para pagar una deuda que ha servido para rescatar al sistema capitalista bancario, que es el responsable de la crisis. ¿Los países del tercer mundo cómo les ha afectado esta crisis? Entonces, esa crisis afecta a los países del tercer mundo porque todavía dependen del mercado de los países más industrializados para exportar sus productos. Y una gran parte, por ejemplo, de los países de América Latina y África son exportadores de materias primas. Asia, América del Norte, Europa, Japón y China que transforma esas materias primas, que es el gran taller de producción de mercancías del mundo, y exporta hacia Estados Unidos y Europa. Si Estados Unidos y Europa bajan sus importaciones que vienen de China, China baja sus importaciones de materias primas
que vienen de África, América Latina y el resto de Asia, y entonces toda la economía pasa por una depresión o una recesión. Ahora los países del sur son afectados, pero de manera más moderada que los países del norte, porque China sigue con un crecimiento alrededor del 8%, entonces sigue produciendo, disminuyó sus importaciones, pero no como Estados Unidos y Europa Occidental disminuyeron sus importaciones. Yo diría que en los países del sur no es principalmente la crisis, el aspecto financiero de la crisis mundial que afecta a los países del sur, es la crisis alimentaria. En el sur, los pueblos del sur fueron confrontados a una explosión de los precios de los alimentos en los finales del 2007, durante el año 2008, subieron de más de 50%. Y claro, la población de los países, por ejemplo, de África subsahariana o de América Central o del Caribe, dedica 70, 80, hasta 90% de sus ingresos para alimentarse. Si suben los precios de los alimentos de 50%, tienen que bajar su consumo y aumenta el número de personas que sufren hambre. Por eso la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, afirma que entre 2007 y 2009 el número de personas sufriendo hambre pasó de 850 millones de personas a más de 1.000 millones. Entonces 150 millones más en apenas un año y medio. Eso para decir que para un ciudadano del Congo, del Mali o de Nicaragua, el problema no es la crisis inmobiliaria de España o de Estados Unidos o la crisis de la bolsa de valor, es la crisis alimentaria que hace que esas personas no pueden seguir consumiendo a nivel de sobrevivencia, y entonces la mortalidad está aumentando y hay un desgaste muy grave de la situación de las condiciones de vida de una gran parte de la población mundial en el sur del planeta.